Bienvenido nuevamente, esta es la segunda parte del curso de GNU Linux de cero a avanzado. En este caso vamos a estar tocando el trasfondo histórico y conceptos del origen muy interesantes para comprender realmente la naturaleza de lo que es GNU Linux. Como decía anteriormente, es vital realmente comprender sobre qué estamos trabajando y realmente entender muy bien todo el contexto y todo lo que llevó a este movimiento, así que vamos a ello. Inicialmente tenemos a este señor llamado Richard Stallman, nacido en 1953 en Estados Unidos. Él comenzó, digamos, en sus inicios, comenzó más bien teniendo un gran gusto por las ciencias exactas, lo que es la parte de las matemáticas, ya más adelante de ahí que le gustara mucho la parte de ingeniería y la parte de la programación, pero inicialmente las matemáticas, él sentía, digamos, sentía una gran atracción porque podía llegar de simplemente nada a tener conocimientos muy profundos y demostrarlo todo simplemente con números y fórmulas matemáticas. Para él era simplemente maravilloso. De ahí que él creara lo que fue la Free Software Foundation, el proyecto GNU. Lo que buscaba inicialmente esta Free Software Foundation era dejar de privatizar tanto el software que había en ese entonces. En ese entonces las empresas eran quizás demasiado resentidas, quizás demasiado celosas con su software, no permitían de pronto copiarlo, modificarlo, acceder al código, nada. Y él quería realmente romper ese paradigma que había en ese entonces, de ahí que cree la Free Software Foundation. De hecho, inicialmente él comienza a crear este movimiento del software libre, pero con esto de software libre él no se refería a, digamos, que lo más importante es que fuera gratis, sino simplemente que se pudiese modificar, que se pudiese acceder, distribuir, agregar cosas y demás, y que pues no tuviese ningunos problemas legales ni nada por el estilo. Esto era lo que él quería dar al público, a las demás personas. De ahí que él cree el proyecto GNU. El proyecto GNU comienza simplemente creando, o él lo que quería era crear un sistema operativo que se derivaba en ese entonces de Unix. Unix en ese entonces era un sistema operativo muy fuerte, creado por los laboratorios Bell en 1969. Entonces él quería crear algo similar, pero con la diferencia que fuese completamente libre, 100% libre. Entonces de ahí él comienza a crear, comienza a avanzar en este proyecto, hasta que un día un reportero por ahí le pregunta, bueno, ¿y el kernel? ¿Qué pasa con el kernel? ¿Cómo va trabajando en eso? Lo cual él le dice que todavía no lo tiene. El kernel es simplemente, o bueno, para dar un ejemplo, es como el núcleo del sistema operativo, es el motor, vamos a decirlo, llevándolo a un contexto de un vehículo, es el típico ejemplo que suelen dar. Tenemos un vehículo en donde el motor es el kernel y los demás componentes que componen el vehículo, pues ya podríamos decirlo que es el proyecto GNU. Entonces precisamente a él le faltaba ese núcleo, ese componente clave de su sistema operativo. Y bueno, otra cuestión que me faltó mencionar es que pues tenía la mascota de este proyecto GNU es un ñu, es simplemente como un toro con los cuernos curvos. Y bueno, después de eso ahora sí que tenemos a Linus Torvalds, un finlandés nacido en 1969. Lo que pasa ahora sí es que él desde niño, a diferencia de Richard Stallman, que era una persona muy idealista, Richard Stallman de hecho se le consideraban como, le decían que parecía un profeta del Antiguo Testamento, no solo por cómo se veía directamente ya físicamente con el cabello largo y esas pintas, sino más bien también por lo idealista que era, por todas las cosas que quería cambiar y que él consideraba que estaba mal. Entonces, a diferencia de él, tenemos a Linus Torvalds, que era una persona más bien retraída, tímido, el típico nerd, nacido en Finlandia. Entonces, ¿cómo crea él, Linus Torvalds, su software? Bueno, inicialmente él tenía un computador, o compró un computador de joven, y en ese entonces estaba muy fuerte el sistema operativo MS-2, que había sido creado por Bill Gates y compañía. Él compra ese ordenador y dice, no, a mí no me gusta este sistema operativo, entonces él quiere otro. ¿Cuál le hubiese gustado? Pues Unix, pero Unix en ese entonces era demasiado caro, no podía permitir pagar la licencia que estaba rondando los $5,000, era demasiado para él. Entonces, ¿qué solución le vio? Compró un sistema operativo similar que era más o menos una copia, un derivado, que se llamaba Minix. En ese entonces, él toma ese sistema operativo, lo instala, pero, bueno, él se lee un libro de sistemas operativos, comienza a comprender muy bien cómo son estos de los sistemas operativos, y él comienza a personalizarlo, comienza a configurar muchas cosas, crear diversas herramientas. Él comienza creando lo que es un emulador de terminal o una shield, y más adelante sigue y sigue agregándole muchas funcionalidades hasta que él un día se levanta y dice, wow, creo que tengo el kernel, o más bien sí, tengo el kernel de un sistema operativo, y
y pues ya de ahí que él comience a trabajar, o más bien a pensar en un nombre, y de ahí que se le considere a este kernel como Linux. Él inicialmente no quería como un nombre muy egocéntrico, pero al final se decidió por ponerle un nombre que hiciera alusión pues a su nombre, Linus Torvalds. Entonces por eso le pone Linux. Bueno, de ahí que ya sale lo que es la mascota de este proyecto, que es un pingüino. Bueno, de ahí el tiempo pasa y contacta de alguna forma con Richard Stallman. Ve que Richard Stallman tiene el proyecto GNU pero le falta el kernel. Y Linus Torvald tiene el kernel pero le falta todo lo demás. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen esta contribución y aquí vemos por primera vez lo que es el proyecto GNU Linux completo. Es un software simplemente libre para que las personas simplemente puedan distribuirlo, copiarlo, acceder al código, crear nuevas herramientas y demás. Y esto fue un gran cambio en ese entonces. Y bueno, otra cuestión es que Richard Stallman tiene este proyecto GNU que deriva de Unix y precisamente por esto quiso especificar que GNU is not Unix. De esto, esas son las iniciales es el acrónimo. GNU se refiere a is not Unix. Y bueno, de ahí que las casualidades de la vida dieran que un joven al otro lado del mundo, un finlandés, tuviese el kernel, que era lo que le faltaba a Richard Stallman. Pues logramos tener este proyecto para todas las personas 100% libre, y que de ahí que salgan muchas distribuciones. Más adelante vamos a estar tocando lo que es una distribución, cuáles distribuciones son más adecuadas para diversos aspectos y demás. Pero sí, tenemos este gran proyecto que se derivó pues de la colaboración sí, inicialmente también de muchas personas, pero precisamente de lo que fue Richard Stallman y Linus Torvalds. Y bueno, de ahí que se generaran, digamos, muchas de pronto disputas o de pronto pequeños problemas, ya que Richard Stallman consideraba que realmente el sistema operativo completo se debería llamar GNU Linux y no simplemente Linux, ya que muchas personas de pronto conocen esto como simplemente Linux. Pero no, Linux es simplemente el kernel del sistema operativo y el proyecto completo sería, o el sistema operativo completo sería GNU Linux. De hecho, se dice por allá anécdotas que en alguna conferencia Richard Stallman, un pequeño joven de 14 años, un adolescente, pues se para y comienza a hablar, pero se refiere a esto como Linux, se refiere al sistema operativo simplemente como Linux. Y pues Richard Stallman le hierve la sangre y lo hace quedar sumamente mal. Bueno, realmente parece que a este joven en ese entonces perdió un ídolo en ese momento, lo hizo quedar muy mal, y de ahí que ya después de la conferencia le dijeran ¿por qué hiciste eso? O sea, ese niño parecía que perdía la esperanza en ese momento, perdía un ídolo cuando Richard Stallman le estaba diciendo que se dice GNU Linux y no simplemente Linux. Y realmente tiene sentido, ya que pues Linux es simplemente el kernel, como ya menciono. Esto era todo lo que tenía que decir por la clase de hoy. Nos vemos en el próximo video, donde ya vamos a tocar otros temas a nivel teórico para finalmente pasar a la parte práctica. Nos vemos.